città, scappo via da questa realtà Bueno, empecemos el programa y vamos a construir un futuro consciente y de hecho vamos a estar como charlando con Marcia Mascolino sobre un tema que nos acerca vinculado al equilibrio. Y este equilibrio entre el yo y nosotros. Vamos a ver de qué manera lo entiende o nos quiere compartir Marcia este tema. ¿Cómo estás, Marcia? Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti, per la mattina, come si dice acá en Argentina. Eh, bueno, como todos, comenzando esto ya aterrizaje de la nueva era, ya la nueva era ya aterrizó, se siente esta intensidad que está comenzando ya a subir, como que ya estamos todos cansados, diciendo cuándo para, bueno, le quiero decir a todos que es solo el No para, comienzo, no para. no Entonces, para, no no para. para, claro, la idea es como que no tener que pensar que baje la intensidad, pero aprendiendo a integrar y a sostener la mayor cantidad de energía en nuestro vehículo físico, en nuestra capacidad de los cuerpos para poder co-crear justamente un nuevo escenario un nuevo espacio. Entonces, eso lo comienzo a decirlo para poder comprender que la intensidad va a aumentar. Se no pensamos que vaya a disminuir, va a aumentar, pero vamos a aumentar nosotros la nuestra capacidad de integrar y de sostener todas esas energías. Porque hablamos Cuando, siempre de... perdóname, Marcia, que te interrumpa acá, pero cuando te referís a intensidad, ¿dónde se va a ver esa intensidad o de qué manera se va a manifestar? Bueno, estamos creciendo, estamos asentándonos e enraizándonos como nueva identidad. Pero quello che vamos a transitare ora, che è questa materia pendiente para antes de llegar al 2024, que vamos a tener otra materia, es la maestría en las relaciones. O sea, vamos a tener aprendizajes con los vínculos, ¿ok? Entonces, es un momento donde el universo nos va a crear situaciones, escenarios, donde vamos a comenzar a autovalorarnos, a sostener nuestra identidad en las relaciones, en los vínculos, o sea, reconocernos en el colectivo. L'altro nos va a dar solo la posibilidad de abrir un espacio donde podamos vernos en áreas desnutridas. O sea, al otro tenemos que agradecerlo porque nos da la posibilidad de poder ver, de poder sentir lo que yo sola no puedo, no, o no alcanzo, o no quiero, ¿ok? Entonces, esta intensidad es este, como que de repente vamos a estar unidos con toda una serie di personas, de lugares que nos van a ayudar a crecer. Entonces, la materia ahora es las relaciones, como yo me relaciono con los demás. Yo, perché è facile, hemos transitado un periodo de eremitañismo, como estos 2 años donde nos encarcelaron en la casa, aislados, no tuvimos que resetearnos, comprender lo que no queríamos, lo que ya estaba obsoleto, caducado, nos sentimos más fuerte. Pero ahora es el momento de comprender todo lo que hemos integrado con lo demás, porque es fácil hacer meditazione, ir a los retiro, sostener los detox, pero ahora vos, ¿cuánto integraste en todo eso? Y no Ahora hay ponen que ponerlo en práctica, digamos, sería bravissimo, aplicarlo, ¿no? aplicarlo. Entonces nos van a poner en situaciones tensas o de pruebas para comprender si yo quiero tanto a estas hermandad, nos van a catapultar en una situación desordenada, en una situación conflictiva, para ver cómo yo creo la hermandad, por ejemplo. ¿Se comprende? Entonces, no levantar el puño y maldecir la situación diciendo dónde estoy, en qué merda estoy, o todo lo que nosotros podemos articular. Es Ahora, Marcia, pongo para, punto.
una pregunta acá, para. Eh, el tragarme la bronca con alguien, porque no le digo lo que tengo que decirle, porque eso incluso incluye límites o lo que sea. En un punto, ¿no me hace peor guardarme todo eso? Y digamos, digo Por esto eso. porque está bien, hermandad, hermandad, pero la verdad es que a veces dan ganas de a más de una persona o gente que estamos en una situación de incomodidad, ¿no? Bueno, por eso, el hecho es así, de ahora en adelante es Menos lo, bonito de todo. por eso, el otro nos está manifestando algo que nosotros, es una proyección, el otro en este periodo va a ser la proyección de nuestro pensamiento. El otro no tiene la culpa, el otro solo me está mostrando, me está creando un escenario para que yo pueda comprender áreas desnutridas del mio subconsciente, que yo sola no lo puedo ver, ¿ok? Entonces, si la otra persona me incomoda, me pregunto, ¿dónde yo me estoy incomodando? O dónde yo me estoy desvalorizando, o dónde yo me estoy no nutriendo, no amando, ¿se comprende? La flecha no es al otro, el otro es te agradezco para que me pueda iluminar esta área que yo solo no puedo ver. Entonces el otro no es el malo, el otro se pone como personaje que yo elegí para poder yo iluminar un área que todavía no alcanzo solo a ver o a sentir. ¿Me siguen? Sí, Entonces, sí, 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 te sigo. entonces de ahora en adelante la flecha no es más afuera, no es más culpo el médico, el político, el suegro, el hijo, el esposo, es yo hacia mí, el otro lo agradezco porque me da la posibilidad de crecer, de evolucionar, de reestructurarme, recalificarme, revisarme, ¿se comprende? Ujú. Entonces, el otro no es incómodo, el otro los agradezco. Y sí, vamos a comenzar sí, a esta situación donde el otro ilumina áreas oscuras. El otro va a ser incómodo. Eh, cioè, l'altro io penso che sia incomodo perché mi da la posibilidad de ver algo, una densidad que yo no quiero ver. Bueno, para, en tanto y en cuanto esa densidad del otro me moleste, si no me molesta, el Ah, otro con su locura que haga lo que quiera. ovvio, por eso cuando no toca, cuando Claro. a mí me toca, significa que es algo en mí que tengo que trabajar. Si yo, a mí no me toca, es Ahora, porque yo lo integré, lo trabajé. sí, ¿sabes qué, Marcia? A mí me ha pasado más de una vez de decir, ¿qué es lo que no veo? Porque por ahí me lo quiero comer crudo o cruda, ¿no? Digo, ¿y qué es lo que yo no veo? ¿Por qué tengo este personaje al lado? Y no termino a veces de darme cuenta, no creas, no creas que, Hay que digamos, encontrar la palabra, por ejemplo, mi marido me fue infiel, esto peluduto me fue infiel. Entonces me pregunto, ¿dónde yo me soy infiel a mis valores innegociables? ¿Se comprende? mm, Entonces, como llevar a mí, a mi esencia, lo que el otro me está representando de incomodidades, esto me está desvalorizando, no me está reconociendo. Entonces, ¿cuánto yo me reconozco? Me estoy reconociendo, estoy poniendo mi nota al afuera. Entonces, todo es hacia mí. Y por está cuanto bien. no queremos asimilarlo, tenemos que encontrar quella palabra que estoy apuntando al otro, estoy criticando y juzgando hacia el otro, que está hacia mí como esencia, como mi ser divino caminando acá en la tierra. Entonces, se me desvalorizo, no me reconozco, no me amo, me soy infiel, Y si y no, todo. y si lo que te pasa es que no soportás su energía, ¿cómo lo traducís eso en vos misma? No aguanto su energía porque, oh, bravissima, por ejemplo, porque yo me estoy poniendo en una frecuencia que ya no es la mía. El otro me está solo diciendo de cambiar frecuencia, o sea, te está, viste que a veces quedamos
por hábito, por zona de confort, por costumbre, en áreas, en situaciones que ya no corresponden. Te están empujando a crecer diciendo, aire, esto no es ya más lo tuyo. ¿Me sigues? Claro. Sí, 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 sí. Como Sí, la persona, nosotros tenemos que agradecerla porque nos dan un empujón para de verdad tomar la rienda de nuestra vida y hacer un cambio. y ahí es donde hay que saber para dónde el cambio, ¿no? Porque a veces yo insisto que no siempre es muy claro el mensaje que el otro me muestra. Siempre, claro, siempre, nosotros no queremos verlo. No veo nada, entonces. Pero Porque, entonces, claro, porque a veces depende de qué tan cercano es el vínculo, ¿no? Como dicen acá, también si es familia, es como es distinto el grado de relación o el tipo de relación que tenés. siempre el otro, recuérdate, dice, es una energía pesada aquí a mi lado que me está incomodando para, no sé, crecer y tener paz, no sé, equiparlo a esa energía densa. ¿Qué cosa me está quitando? Paz, Claro. armonía, tranquilidad. Entonces otra vez, a mí. ¿Dónde me estoy quitando paz? ¿Dónde me estoy quitando armonía? ¿Se comprende, Maga? Sí, 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 sí. Sí, acá te preguntan, Marcia, eh, ¿cómo prepararnos para los cambios inesperados? Digo, ¿uno se puede preparar para los cambios Sí, inesperados? obvio. Nosotros lo estamos haciendo ya desde ahora, estoy guiando un 14 días de ayuno y es programarnos. Programarnos. Ahora, tenemos que dar espacio a nuestro vehículo físico en todas las áreas de nuestro ser, físico, emocional, mental, eliminar, disolver ciertas emociones o pensamientos o físicos que quedaron denso, pendiente para dar espacio al nuevo. ¿Cómo hacemos? Lo que estamos trabajando ahora es reprogramarnos. Es una cosa que le parece que yo digo siempre, que siempre es una pesadilla esta, pero la reprogramación es importante para el nuestro subconsciente. Si nosotros decimos que la vida es difícil, la vida es difícil, la vida es difícil. Si nosotros nos reprogramamos que el cambio va a ser gentil y armonioso y me va a traer todas las personas, lugares, herramientas que son beneficiosos a mí para mi misión, para mi próximo paso, va a ser diferente. Entonces, tenemos que sostener la frecuencia, lo que nos piden es sostener la frecuencia, o sea, alta frecuencia de agradecimiento, bendiciones, enviar amor, para después programarnos en me permito abrirme al cambio, Bien, me habilito a lo nuevo. ¿Se comprende? Comenzar a reestructurar nuestro pensamiento y nuestra palabra. bien. Dijiste, la primera respuesta que me diste de esto de cómo prepararnos para lo inesperado, mencionaste el ayuno. Sí. Y viene la pregunta clave, o sea, el ayunar es tan potente que nos prepara en muchos sentidos a estos cambios repentinos. ¿Y por qué sería la pregunta? ¿Por qué empezaste por ahí? Realmente me sorprendiste con tu respuesta. Porque yo trabajo hace 10 años con ayuno de programación. El ayuno no existe, es un cambio de frecuencia, es un atajo, donde eliminamos el conocido rápidamente, los hábitos físicos, emocionales, mentales, hábitos, patrones, archivos desempoderantes, para elevar la frecuencia, donde ser canales receptivos de conexión con la fuente y poder vivenciar otros portales. Entonces, ya cuando elevamos la frecuencia, ya ciertas vivencias física, emocional y mental se caen por sí sola y activan otros códigos. Entonces yo lo vivencio todos los días. Acá tengo, ahora en estos 14 días, tengo gente que está saliendo dalla adiczione di droga pesadas. Tengo gente que se está desmedicalizando dal punto de vista psiquiátricos, gente que estaba perdida y desorientada
sin un rumbo, con una depresión muy fuerte, y de repente, ya después de una semana, yo digo que en una semana, comenzó a alcanzar una frecuencia de felicidad, de alegría, que comienza a vislumbrar, a sentir su esencia y a vislumbrar su próximo paso. Qué Entonces, el bárbaro. ayuno, Para, de cuántos días de ayuno estás hablando para llegar a ese nivel de vibración? ahora yo estoy transitando un 14 días, pero está mal, ahora en este Eh, momento son 10 días de ayuno, nada más, nada menos. O sea, gente que estaba con cocaína fuerte, con LSD, con droga pesada importantes, ¿Y con es medicamentos. posible llegar a eso o hay que prepararse antes, digamos? ¿Cómo haces si venís comiéndote la vida, qué Yo sé lo yo? preparo un mes antes, esta persona Ah, con ah. orientada, pero en lo que pueden, ¿ok? Como comenzar a sumar hábito nuevo, pero no muy estricto, como que se la tomen alegremente, Claro, ¿ok? porque hay ciertas adicciones que por ahí cuesta mucho eliminar. Acá, de hecho, están compartiendo, ¿no? Adicción a las harinas, por ejemplo, otros los tienen a los dulces. Es decir, Conmigo o sea, hablas de ayuno encima, ¿viste? O sea, hago que ayuno, no te entra ni una bala, o sea, es no tremendo. entra el viejo, pero nosotros nos nutrimos de frecuencia. Es esto que la gente conmigo, si ustedes pueden ver el mío Instagram con todos los testimonios, la gente entra a adicciones de harina, de, de dulce, de azúcares, de todo lo que sea. Pero cuando salen de mi proceso, nos sintonizamos en otra frecuencia, no tienen más ganas de comer, porque la cosa que nosotros queremos es amor. Queremos nutrirnos de amor. Y yo le enseño a nutrirse, a sintonizarnos desde la fuente, activar la glándula pineal que está atrofizada y comenzar a generar amor. Porque nella comida, nelle harinas o en todas las adicciones, lo que queremos es producir la hormona de la oxitoxina, que es esta glándula del amor que nos hace sentir bien. Entonces, la comida nos ayuda digeriendo a crear oxitoxina. Entonces, como para sostener esta frecuencia. Me quito la comida, comienzo a ir en depresión. O se non siento más los abrazos, porque la oxitoxina es una hormona vincular, necesito abrazo. Y si no tengo abrazo, voy en depresión. Entonces, en estos retiros aprendemos a ser generadores de oxitoxina desde la glándula pineal. Y mucha Eh, gente entran conmigo que fuman cigarrillos, comen harina, al salir ya están sosteniendo otra frecuencia porque perciben, ya vivieron esta esencia del amor y no la quieren perder más. claro. Acá te pregunta Ceci, dice, las personas dicen que vivimos una vida más ordenada. ¿En qué deberíamos prepararnos? Ahora, ¿en qué problema? Que no estamos solo, digo, la maestría que vamos a transitar de ahora en adelante es la maestría vincular. O sea, entonces yo en el otro. Voy a comenzar a comprender, me preparo para resetear todas las áreas de mi ser y ver cuando me voy a confrontar con el otro, cuáles son mis valores innegociables para sostener mi autovalorizaciones y compartir con el colectivo. Bien, perfecto. Marcia, se nos va terminando un poquito el tiempo. Contanos un poco, porque esta preparación, incluso al ayuno y este cambio tan importante y radical, ¿no? Que ayuda Sí, mucho justamente a cambiar el rumbo de nuestra historia. ¿Cuándo lo pero estás haciendo? por eso yo los invito, no sé porque conmigo, con muchas otras gente, a adoptar esto atajo porque la verdad es una herramienta increíble, mágica en este periodo de nuestra vida. Y yo ahora estoy transitando 14 días, nel mio Instagram va a ver el calendario, estoy transitando 7 días, y pero una novedad que voy a transitar en abril, al final de abril, está escrito en el calendario, es la cámara oscura, o sea, son 4 días
de oscuridad, nos vamos a tapar los ojos, vamos a dejar totalmente el conocido para comenzar a explorar la sensorialidad interna y los viajes álmicos. Vamos a comenzar Marcia, es tremendo lo que es espiritualidad extrema lo tuyo. ¡Qué bárbaro! ¿No comer a oscuras si se puede hablar o también hay que estar en silencio? No, en silencio, pero vamos a comenzar ad hablar en otro formato, escuchar otros sonidos, a comenzar a salir de este escenario cristalizado a lo cual estamos todos luchando para crearne uno nuevo. Entonces vamos a entrar en el campo de la frecuencia y comenzar a hacer viajes astrales, leer el campo lumínico, comenzar a activar la telepatía, que son las nuevas herramientas de la nueva era. Ay, Marcia, qué desafío nos pones delante. Y decime, así cerrando un poco la charla también, ¿qué pasa que cuando hacemos o intentamos iniciar ayunos, estos encuentros así de silencio, de oscuridad, y que no lo aguantamos? No Ponele, aguantamos. empiezo el ayuno, hago, digo, 2 días, no, ponele que haga seis No, horas, adesso que è no lo così. Quando aguanto. ¿Cómo se comenzamos, hace? quando cominciamo l'ayuno tenemos que tener presente que el cuerpo retira toda su energía para regenerarse adentro, sanarse. Entonces sí que vamos a tener menos energía para afuera, nos sentimos entre comillas más débiles, malhumorados, porque damos la posibilidad a las emociones de salir, de disolverse. Si es la primera vez que hacen ayuno, comienzan paulatinamente a quitar algunos elementos dalla comida, come sacamos la proteína animale per un día, después mantener el intestino limpio, o sea, tomarse el sulfato de magnesio para limpiarlo, para no intoxicar el organismo, una terapia colónica. Tener mucha paciencia y tolerancia porque es un tránsito. Los primeros 3 días son intensos perché hai come un resetteo fisico e un malumor che surge. Yo lo consideraría Inconvivibles, entonces lo vamos a mostro transformar. tale, lo mostro. Pero bueno, yo conmigo la gente me conoce, confía y se dan la posibilidad de liberar y soltar. Por eso, si la gente quiere comenzar y no está seguro, que sean guiados de Ay, otra qué persona. fuerte. Bueno, tengo que cerrar, Marcia, ya se me voló el tiempo. Déjame que le diga a la gente que, a ver, en procesodeluz.com.ar está la página web y ahí la data de todo lo que hace. Pero si no, entren a sus redes, que es Marcia Mascolino o Proceso de Luz, tanto en Facebook como en Instagram. Y si no, le mandan un WhatsApp, más 54 935 44 65 44 17. Con Marcia cambiás o cambiás, ¿eh? No hay mucha duda al respecto. Bueno, es así, son las pruebas. Son como iniciaciones, Marcia, lo que vos nos propones casi. Es Sí, pero impresionante. sí, pero hemos creado una red es importantísima que tiene el mismo código, está bien, transita los desafíos Claro. de otra Sobre todo si forma. haces ayuno. Me estoy por comer una grande de mozzarella. Tengo que tener un lugar donde decir cómo hago para parar mi mano o mi boca. Señal. Ay, Marcia. Bueno, Bueno, te vamos a spero, seguir Maga, charlando. per lo meno in un 7 días acá presenciale. Bueno, gracias, Bueno, Marcia. Grazie per tutti. gracias a todos. Chao, que tengan una hermosa Buona semana. semana. Chau, chau. Adiós, adiós, cara. Hacemos un corte y volvemos. Dale, que